Bueno, esta semana el país se volcó a las calles por distintos motivos. El alza de costo de vida, la inacción del Ejecutivo frente a problemáticas urgentes fueron esos los principales motivos, pero la raíz de esos reclamos pues son las promesas incumplidas por el presidente de la República, a tal punto que quienes lo apoyaron antes hoy le piden que por el bien del país pues dé un paso al costado. El reportaje viene a cargo de Juan Carlos Alcántara. Bajó como el Mesías sin burrito pero lomo de caballo que casi lo hace caer. Aquel hombre con sombrero y vinza de rondero que emergió de los Andes cajamarquinos era el último de la fila de los presidenciables y así, por el voto del pueblo, terminó bien sentado en el sillón de Pizarro. Tras 255 días de la Asunción, una juramentación simbólica, citas clandestinas en Breña, 4 gabinetes, rezagos de pandemia, familiares prófugos y efectos de una guerra sin control, la figura del mandatario va en picada como un castillo de naipes. Entre cejas, el interior del país se la tiene jurada por no cumplir, afirman, sus promesas de campaña. Uno a uno, los clavos en la pesada cruz que lleva Pedro Castillo. Los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo a partir de la fecha para salir del país. La ola delincuencial escondida entre la migración extranjera puso en jaque a varios gobiernos, incluido el Perú. La propuesta de en 72 horas se regresan a su país terminó con un vuelo postergado, 41 ciudadanos libres y un papelón con sabor a arepa llanera. Creo que ese operativo, ese intento de deportar ciudadanos extranjeros no le hizo ningún favor al gobierno, ¿no? Y por eso también es un ejemplo de estas políticas que en realidad pueden aparecer positivas ante la opinión pública, pero que en realidad le terminaron en su ejecución causando más problemas al gobierno. Los jóvenes que no estudian ni trabajan deberán acudir al servicio militar. Como las recordadas levas noventeras, la propuesta de Castillo Terrones estaba enfocada en el futuro de los llamados ninis, los de 15 a 29 que ni trabajan ni estudian, deberían terminar en el servicio militar. 9 meses después, la misma iniciativa ni se presenta ni se debate. Es difícil identificar, realmente hacer una especie de padrón de gente que de repente está, jóvenes que de repente se están preparando para ingresar a la universidad, gente que de repente está entre trabajos, gente que de repente decir que una persona no está permanentemente o no está trabajando o estudiando puede resultar más complicado. Eso pasa en Estados Unidos, pasa en otros países del mundo. Enrolarte, meterte al ejército, a las Fuerzas Armadas, te da la oportunidad, gracias a eso, de acceder a algún tipo de educación técnica o incluso universitaria. Pero, de nuevo, es un programa que de repente necesita estudio, necesita factibilidad. De renunciar al sueldo presidencialista y a este sueldo vitalicio como presidente de la República. La convulsión de esta semana hizo recordar que Pedro Castillo propuso renunciar al sueldo de presidente y también al vitalicio. El segundo ya fue aprobado por el Congreso. Hoy el mandatario cree que es mejor solo reducirlo. Para el analista, la idea de austeridad podría terminar siendo más perjudicial. Creo que al final del día es contraproducente, porque lo que más bien necesitamos es que la gente tenga un incentivo de ingresar al Estado, a trabajar al Estado, y si tiene una mejor, y si va a haber una competencia por talento entre el sector público y el sector privado, la gente va a preferir irse al sector privado. Mi gobierno promoverá la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Para evitar la fuga de talentos, en agenda siempre estuvo la creación de un Ministerio de Ciencia. La carpeta con los pormenores está en el Legislativo. ¿Por qué demora su debate y de aprobarse su implementación? Y hay muchas universidades y muchos centros en el Perú que ya están haciendo investigación, que ya están haciendo ciencia y están haciendo innovación. Más bien, apoyemos esas iniciativas desde antes de estar pensando en crear un poco más de burocracia. Rondas campesinas, nos proponemos conformarlas donde no existen e incluirlas en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. No prosperó, tampoco el pedido de reforzar el serenazgo y empoderar a la policía. Que ahí creo que buscaba Castillo es un poco apelar a su propia identidad, a su propio símbolo de haber sido rondero en Cajamarca, y traer consigo un poco de esa legitimidad. Pensemos en cómo hacemos con la policía y los serenazgos, organismos, instituciones que ya existen antes de intentar reemplazarla con otras. Mira las críticas que acaba de decir la propia Policía Nacional del Perú de parte del propio gobierno. Inicio de los proyectos denominados el Tren Inca y el Tren Grau
Fueron los proyectos bandera de su campaña, el Tren Inca y el Tren Grau, por toda la costa y sierra del país. Hoy ni siquiera se inicia la nueva carretera central que daría fluidez y seguridad en la ruta entre Lima, Huancayo y decenas de ciudades postergadas. Para el MTC la prioridad parece ser los taxis colectivos, y tanto los empoderaron. Y es necesaria una mayor articulación entre las diversas regiones del Perú. Ni siquiera podemos reducir la distancia entre Lima y Huancayo. Este es un proyecto que puede ser bastante ambicioso, que sin duda tomaría lugar en más de un gobierno. Impulsaremos gradualmente una política de ingreso libre a las universidades y de educación superior. Dicen que el proyecto está casi listo y que en breve sería presentado al Congreso. Hoy, 175.000 estudiantes están matriculados en universidades públicas y 740.000 en privadas. Sin freno al precio de los combustibles y la canasta básica, estamos preparados para desembolsar millones en infraestructura si las propias escuelas aún presentan deficiencias. Buscar dirigir algún tipo de política hacia las juventudes, ¿no? Que es un sector importante, un sector grande de la población. También es una cuestión de recursos, es una cuestión de infraestructura, es una cuestión de ofrecer algo para lo que de repente la gente no está formada. Yo creo que la educación universitaria requiere una política un poco mejor pensada. No más AFPs en el Perú que explotan a los trabajadores. Inicio de campaña, no más AFP. Cierre de campaña, no las vamos a cerrar. Varios meses después, ahí están. ¿Dónde quedó el proyecto de que todos los peruanos deberían recibir una pensión justa sin que esto afecte a quienes sí trabajaron por una jubilación digna? Creo que esta sería una de esas medidas que sería bien recibida sin de repente un correcto análisis técnico y que pueda terminar teniendo un impacto negativo sobre la economía. La previsión es importante. No más la Sutran en el Perú. No más la ATU en el Perú. Se habló de disolver ambas entidades estatales. Esta semana los transportistas exigieron su reestructuración y el gobierno cedió a los reclamos. ¿Se imagina que sería del transporte sin un ente fiscalizador? Instituciones como la Sutran o la ATU lo que han hecho es intentar de repente poner un poco de orden en este caos que es el transporte público. Y parte de lo que ha sido un poco la negociación para bajar la tensión en torno a los conflictos estos días, en parte por el gremio de transportistas, creo que ha sido entregarle un poco como casi en bandeja de plata la Sutran, que debe ser el ente fiscalizador, se lo estamos dando a aquellos a los que debe fiscalizar. Tener una soberanía, como recuperar el gas. Nacionalización, masificación, estatización. Hasta ahora no se ponen de acuerdo. Tenemos gas de sobra y lo pagamos caro. Evidentemente el impacto será positivo si está al alcance de todos. ¿Acaso se pensó en la construcción de un gran gasoducto o redes de distribución para que sea una realidad? Acá este gobierno no tiene la capacidad de hacer eso, de como pudo hacer Evo Morales en su primer día de gobierno, ir a las tomas de gas natural y renegociar los contratos. Lo que sí busca, y sí de repente habría que pensar en cómo hacer para que el gas realmente, el gas natural se masifique. La lista es larga y el tiempo corto. El país se volcó a las calles y dio el ultimátum. En 3 meses Pedro Castillo cumple 1 año en el poder y este es el balance. Por lo menos ser consciente de lo mucho que está desprestigiado este gobierno, darse cuenta de que necesita rodearse en todo caso de mucho mejor gente. Ha habido un éxodo terrible de funcionarios en el gobierno, en el aparato estatal. Parece que es a propósito en algunos casos en la que simplemente ha primado una lógica de cuoteo en vez de tener a la gente más capaz en ciertas posiciones. Y lamentablemente nos está empujando a un punto donde cada vez más gente en el Perú está pensando que lo correcto es que el presidente dé un paso al costado. Señor presidente, la voz del pueblo es la voz de Dios. Se expresaron en las urnas y ahora en las calles. Si no se hacen los reajustes necesarios, la tan idealista frase, no más pobres en un país rico, quedará como un saludo a la bandera. No más pobres en un país.